Más adelante hay un nuevo camino hacia la ciudadanía. Te decimos más de este proceso. Y temperaturas más frescas y clima activo están en camino, lo que podría impactar algunos planes de fin de semana. Tendré esos detalles en camino. Y hay un segundo arresto en el caso de Isaac Bernal. Lo último, más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza. Y yo soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. El Departamento de Seguridad Nacional anunció un aviso en el Registro Federal para implementar una ley de mantener unidas a las familias. Y este proceso, Brenda, es para algunas cónyuges e hijastros que no son ciudadanos y ciudadanos estadounidenses. Esto es parte de un esfuerzo para promover la unidad y establecer la estabilidad en las familias y aumentar la prosperidad económica de los estadounidenses. Y si usted es un solicitante que es un cónyuge o hijastro no ciudadano, puede aplicar en línea. Y para aplicar puedes encontrar más información en el sitio web de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Y también en noticias nacionales, las vacunas actualizadas contra el COVID-19 ya están en camino para los estadounidenses después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó esto. Las vacunas están en camino para estar disponibles dentro de días y están dirigidas a la propagación viral de la cepa KP2. Pfizer y Moderna dicen que sus vacunas pueden producir respuestas inmunológicas más fuertes contra otros subvariantes circulantes y el CDC recomienda que todas las personas mayores de 6 meses reciban una vacuna actualizada contra el COVID este año. Y 3 estudiantes de la escuela Eagle High School dijeron que sufrieron años de acoso racista y que la administración de la escuela no escuchó sus preocupaciones. En respuesta, el padre de las 2 niñas están buscando acciones legales contra la escuela, el distrito escolar de West Ada, el condado de Ada y la ciudad de Eagle para llamar la atención sobre lo que él dice que es la raíz del problema y lograr un cambio. Las niñas Bella y Jaden dijeron que sus compañeros de clase lanzaron insultos raciales dentro de las aulas y los pasillos en juegos y eventos en las redes sociales. Nuestro departamento de investigación 7 Investigates aquí en KTVB revisó algunos videos y fotografías publicados en Snapchat, una plataforma popular de redes sociales, entre septiembre del año pasado y enero de este año, verificando que los adolescentes sí usaron insultos raciales. Y Bella y Jaden dijeron que los maestros que sabían de la situación no castigaron a los estudiantes. Dijeron que uno de los profesores incluso utilizó esta palabra racista en la historia. Se dice que los expertos están evaluando la situación y recomendando castigos para otros estudiantes o profesores. Y la policía arrestó a una segunda persona en relación con un asesinato del año 2022 que pasó en Nampa. Manuel Santana, de 34 años, se encuentra actualmente en el IDOC por cargos no relacionados a este caso, pero la policía dice que será transferido a la cárcel del condado de Canyon, donde le entregarán una orden de homicidio de primer grado relacionada con la muerte de Isaac Bernal. Bernal fue encontrado disparado en una casa cerca de North Pegram Way. Murió en el hospital debido a sus heridas. Y si recuerda, la última semana reportamos que una mujer, Olivia Hernández, de 41 años, fue arrestada en relación con este asesinato. Fue arrestada el 12 de agosto y se encuentra en la cárcel del condado de Canyon. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ya que nos estamos acercando más al fin de semana, vamos a ver algunos cambios, llegar a las temperaturas y también ese clima activo que vamos a ver. Eso es a causa de esta frente fría que va entrando el viernes por la tarde y continúa aquí y va a pasar trayéndonos más lluvia y tormentas a nuestra área. Ya se ve que desde el viernes a las 11 se vieron lugares en las montañas centrales y en el Valle Mágico que ya vieron poca lluvia y ya vieron esas tormentas empezar, y vamos a continuar a ver eso mientras lleguemos más cerca al sábado. Aquí está la actividad que vamos a ver. Eso empieza a hacerse más, a envolver nuestra región en el Valle de Tesoro y en el Valle Mágico mientras lleguemos por el sábado de la mañana, y eso continuará hasta la tarde, y es posible que eso continúe mientras lleguemos hacia el domingo por la mañana. Vamos a ver más lluvia, tormentas y más nubes sobre nuestra área mientras lleguemos para el fin de semana.
Por esa causa es que tenemos una primera alerta meteorológica para el sábado, por esas temperaturas bajar drásticamente que vamos a ver en los altos 70 para el sábado y el domingo. Vamos a continuar a ver que esas temperaturas empiezan a aumentar de nuevo para el martes a 85 y después regresan a temperaturas más bajas en los altos 70 para el Valle Mágico y lugares de Twin Falls. Y es casi lo mismo que vamos a ver aquí en el Valle de Tesoro, aquí en Boise, que vamos a ver que esa primera alerta meteorológica es para el sábado. Continuamos viendo esas temperaturas incrementar a los altos 90 mientras lleguemos para el martes y veremos más sol y esa temperatura empezar a bajar mientras lleguemos hacia el jueves. Y también esas temperaturas por la mañana están más heladas y están en los 50 mientras lleguemos para el domingo y hasta el fin de semana que viene. Y las condiciones de calor y humo continúan y mantenerse protegidos debe ser una prioridad, especialmente para los que trabajan afuera. Y hoy con nosotros es el doctor Alejandro Necochea. Gracias por estar aquí con nosotros. Empezando con el problema, ¿puedes platicar un poquito más de este problema? Sí, claro que sí. Gracias por invitarme. Uno de los problemas principales es que vivimos en una zona donde hay frecuentes incendios forestales y el humo, que a veces de incendios que ocurren lejos, llega a nuestra zona y afecta a nuestro aire, la calidad de nuestro aire por muchos días, a veces algunas semanas. Y el humo afecta a nuestro sistema respiratorio, puede afectar también a nuestro sistema circulatorio. Y bueno, los síntomas principales del humo normalmente son irritación de las vías respiratorias, de la nariz, de la boca, de la garganta, de los ojos, pero en algunas personas puede tener algunos problemas más serios. Por ejemplo, personas que tienen asma o enfisema pueden tener ataques de esas condiciones y definitivamente necesitan buscar ayuda médica. Y alguien que está ahorita escuchando esto y dice, bueno, yo estoy joven, no creo que tengo esos tipos de síntomas, ¿esto es algo que también les tiene que preocupar a todos? Sí, definitivamente todos están en riesgo de tener problemas respiratorios o circulatorios con la exposición al humo por prolongados periodos de tiempo, dependiendo de cuánto humo hay en el ambiente. Otras personas que son vulnerables son los niños muy pequeños, por ejemplo, recién nacidos, las mujeres que están embarazadas, a veces se ven casos de parto prematuro en esas personas, y obviamente las personas que trabajan afuera, que están expuestas al humo o al calor por mucho tiempo, están en mayor riesgo. Para la gente que tiene que trabajar afuera, ¿qué pueden hacer para que reduzcan esos riesgos? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que se puede hacer es estar pendiente acerca de la calidad del aire en la zona donde vivimos. Es lo primero que podemos hacer, ver qué tanta contaminación hay. Hay un índice de calidad de aire, o en inglés se llama Air Quality Index, el AQI, que se puede buscar en línea. Uno puede ver qué tanta contaminación hay donde uno vive, y es una gradiente en números, pero también en colores. O sea, uno puede saber si es que estamos en un nivel verde, no hay mucho peligro, pero si empezamos a ir de verde a amarillo, a naranja, a rojo, a morado, significa que hay más riesgo. Y si uno tiene que trabajar o estar afuera por mucho tiempo cuando la calidad del aire no es buena, una de las cosas que puede hacer es, bueno, tomar breaks, tomar recreos, dejar de trabajar por un tiempo, estar en un ambiente con aire acondicionado, aire purificado, o si tiene que estar afuera, usar una máscara N95, por ejemplo, una de esas cosas de las que sabemos mucho a raíz de lo que pasó con COVID. ¿Qué le dice a las personas que dicen, esas máscaras las usamos por muchos años y no son confortables y es muy difícil respirar con ellos? ¿Qué le dice en términos de protegerse con este tipo de condiciones afuera y usar máscaras? Sí, bueno, es lo recomendable. Estas máscaras han existido, las hemos tenido disponibles incluso antes de la pandemia, y bueno, nosotros en el hospital las usamos para protegernos de ciertos patógenos, pero se recomienda usarlas. Obviamente es incómodo cuando hay mucho calor también, pero si no pueden usarlas, bueno, obviamente se recomienda que las usen. Se recomienda que tomen descansos en unos lugares donde hay ventilación. Y aquí rápidamente, ¿dónde puede ir a buscar recursos o más información sobre estos tips? ¿Dónde pueden ir? Bueno, en la página web de la CDC, por ejemplo, hay mucha información en inglés y en español acerca del daño y lo que puede causar el humo. Y bueno, pueden ir a buscar, es una fuente confiable de información. Gracias, doctor Necochea, por estar aquí con nosotros. Continuamos las noticias con Héctor.
Y este fin de semana van a tener un recordatorio porque mañana, el 24 de agosto, es el evento de Latino Fest. Ese evento es para promover la integración, avance y crecimiento económico de la comunidad latina. Y el evento empieza a las 4 de la tarde en el Parque Cecil D. Andrews, enfrente del Capitolio. Los esperamos ahí y tenemos más noticia en nuestro sitio web ktvb.com/español. También tenemos nuestra página de Facebook donde puede encontrar más noticia y más de nosotros en nuestra comunidad. Estaremos ahí en facebook.com/KTVB en español.